Podemos tomar asiento. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Pues todo este mes vamos a aprovechar que tenemos cinco miércoles. ¿Ya se dieron cuenta? En el calendario, ¿no? Antes ya les dije. Que este mes va a estar bien largo, gracias a Dios. Sí, tenemos cinco miércoles para poder estudiar la palabra de Dios y vamos a estar viendo el libro de, ¿cuál, hermanos? De Santiago. Muy bien. La verdad es que es un libro muy interesante, hermanos, pero la verdad es que es un libro muy rico en la palabra de Dios, pero también es el libro que nos llama a la acción. O sea, Santiago no solamente escribe para que nosotros crezcamos, sino que realmente él espera que nosotros nos movamos hacia el cambio, hacia a la manera diferente de pensar, hacia la manera diferente de actuar. Entonces es un libro muy particular, que eso es en lo que tiene primero Santiago. Vamos a leer primero, les voy a pedir que me ayuden con el micrófono. Sí, a ver si le checas que creo que le bajé. Ah, es que agarré el equivocado. Sí, agarré el que no tenía sonido. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1, por favor. ¿Quién lo tiene? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muchas gracias. Su estilo, hermano, de Santiago, era de escribir, su estilo de escribir era diferente a lo que a nosotros acostumbramos actualmente, ¿no? Porque cuando tú escribes una carta, al final, ¿qué le pones? Atentamente, pues David, Conchita. Aquí Santiago, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Como era la costumbre de aquel tiempo, Santiago empieza con su propio nombre y así los lectores sabrían, hermanos, de antemano quién estaba escribiendo la carta. Vemos esa peculiaridad en Santiago. Ahora vamos a leer Santiago del 2 al 4, por favor. ¿Quién más nos quiere ayudar? Del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas gracias. Prueba, hermanos. La palabra prueba tiene un significado, tiene una palabra griega que ni se las voy a decir porque ni ni se nos va a quedar, pero tiene ese significado en una base griega, hermanos. Y el significado es que quiere decir que es una prueba en dos sentidos, hermanos, en el ensayo y en la demostración. Eso es lo que quiere decir la palabra prueba en este contexto en el libro de Santiago. Hermanos, esto pasa porque nosotros estamos sometidos a esas pruebas. Es como un examen, ¿no? Es como un examen porque Dios quiere ver si nosotros estamos viviendo realmente una vida cristiana. ¿Se habían puesto a meditar en eso? Es importante. Y también Dios necesita ver si nosotros estamos creciendo en madurez. ¿Sería importante vivir una vida cristiana? Sí. ¿Sería importante estar creciendo en madurez? Obviamente, porque pues por eso estamos aquí, ¿no? Es más, hasta tenemos invitada, ¿verdad? Bienvenida. Hasta tenemos invitados, ¿por qué? Porque los invitamos a escuchar la palabra de Dios para crecer en su palabra. Muy bien, hermanos. Hermanos, si supiéramos que la prueba es nuestra fe, si supiéramos que la prueba es nuestra fe, alcanzaríamos constancia y alcanzaríamos la paciencia, ¿sí o no? ¿Quién es impaciente, hermanos? No levanten la mano, por favor. Sí, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo sabes si un estudiante ha aprendido lo que le enseñan? La materia. ¿Qué materia te gustaba en la escuela? ¿Ninguna? A mí tampoco.
Alguna que a mí me llamaba la atención, ciencias sociales, por ejemplo. Y era muy fácil para mí aprender las ciencias sociales, ¿no? ¿Alguna materia que se te facilitara? ¿Cuál? Español. ¿Y cómo te ponía a prueba el maestro? Haciéndote examen. Eso es a lo que se refiere Santiago con la prueba. O sea, cuando yo tengo una prueba, estoy diciendo que estoy siendo sujeto a ver si si estoy creciendo, a ver si estoy viviendo una vida como la debo de llevar, como cristiano que soy, hermanos. Entonces, ¿le pasas el micrófono a la hermana Marta, por favor? Que estemos gozosos cuando nos hallemos en una prueba, ¿no? Claro. Entonces, pues nadie hay veces, como te dijera, si siente gozo pasar por una prueba, porque nosotros ya sabemos qué pruebas podemos pasar y hay veces no las pasamos, pero Sí. dice que cuando las pasamos, pues debemos de estar gozosos porque pasamos esa prueba con fe, con confianza que Dios está con nosotros. Entonces son pruebas que tenemos que pasar para ver cómo está nuestra fe, como dices, el crecimiento, A ver porque cómo hay estamos personas que crecimiento. no las pasan. Sí, es como llega el maestro, examen sorpresa, y alguien dirá, wow, qué padre, porque me la he pasado toda la semana estudiando, esperándola. Prácticamente nadie dice eso, ¿verdad? Prácticamente nadie dice eso. Pero si sí estuviste estudiando toda la semana, estás gozoso. Si tú te has portado bien como cristiano, si tú has crecido en madurez en la palabra de Dios, cuando tienes una prueba, puedes estar gozoso porque sabes que vas a salir fortalecido de esa prueba. Cuando no estamos gozosos, hermanos, es porque decimos, no, hombre, es que ahora sí me dio, ¿donde qué? Donde más me dolía la prueba, ¿no? Ahora sí me dio. Es que yo no me esperaba esto. Yo no me esperaba esto. Es muy común escuchar eso, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hermanos, solamente así sabremos si pasamos o reprobamos. ¿A través de las qué? A través de las pruebas, a través de las pruebas. Gracias, hermana Marta. La paciencia, hermanos. La paciencia, que también lo vemos aquí del 2 al 4, quiere decir permanecer bajo. Esto quiere decir que no nos tenemos que rendir, que no nos tenemos que rendir. ¿Por qué? Porque recordamos la parábola del sembrador, hermanos. ¿Y qué tipo en esta parábola podemos ver, ¿verdad? Qué tipo de tierra puede ser tú? ¿Qué tipo de tierra puedes ser tú? ¿Qué tipo de tierra puedes ser para llevar buen fruto? O si tenemos paciencia y constancia, ¿verdad? En esa parábola del sembrador, nosotros nos damos cuenta que realmente caen muchas semillas, pero muchas caen ¿dónde? Afuera del camino. Muchas caen donde se la comen las hierbas, la hierba mala. Pero hay tierra buena donde cae la semilla y empieza a ¿qué? Empieza a florecer y da un buen fruto. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de tierra eres tú? Para eso tenemos que tener paciencia y constancia, hermanos. Hermanos, los que se desesperan ante las pruebas son los que se secan y se caen. ¿A quién le desesperan los problemas? No me levanten la mano. Porque la transmisión está desde atrás y van a ver quién está levantando. Van a ver quién está levantándola. Hermanos, pues no podemos ser de ese tipo de cristianos, ¿verdad? No podemos ser ese tipo de personas que se desesperan, se secan y se pierden. No podemos ser, al contrario, tenemos que dar ¿qué? Buen fruto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora vamos a leer, por favor, del 5 al 8. Ya van viendo cuál es el tipo de escritura de Santiago. Realmente él nos incita a la qué? A la acción, al cambio, ¿no? Del 5 al 8, por favor. ¿Quién lo quiere leer? La hermana Pili. Gracias, Pili. Ya lo va a leer, Pili. Dice, y si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual de toda abundantemente y sin reproche, y él será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que, que es arrebatada por, por el viento y echada por una parte a otra. Hasta el 8, por favor. No, no piense pues, no piense pues quien tal haga que que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo, hermanos. ¿Es inconstante en dónde? En su familia. Es inconstante en su matrimonio, es inconstante en la iglesia, es inconstante en su trabajo, es inconstante en dónde? En todo, en todo. Hermanos, la sabiduría, hermanos, su significado es la aplicación del conocimiento. La aplicación del conocimiento. La sabiduría que viene de Dios, hermanos, ¿es imperfecta o es perfecta? Es perfecta. La sabiduría que proviene de Dios es perfecta. Hermanos, el saber cómo poner en práctica lo que sabemos y las lecciones de Dios es muy importante en tu vida, porque a cada instante estamos siendo ¿qué? Probados. A cada instante nosotros necesitamos de esa sabiduría. Y como en todo, hermanos, aún para pedir sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que tener fe. Que tenemos que tener fe. Santiago es muy duro en este aspecto, hermanos, porque Santiago nos hace ver que si no crees en Dios, Él no va a contestar tus peticiones. Es duro, ¿no? Es duro. ¿Será que podamos pedir sin fe? O sea, voy a pedir, pero pues no sé si Dios quiera, ¿no? ¿Eso es tener fe o no o es tener fe? Pues y Santiago nos dice, si tú, como en todo, tú tienes que tener fe para hacer todo. Inclusive si tú pides sabiduría, la tienes que pedir con fe, la tienes que pedir por fe. Por ejemplo, ejemplos de quienes pidieron con fe, hermanos, a Jesús. El siervo del centurión, ¿se acuerdan? El siervo del centurión se sanó gracias a la fe que tenía su amo. La mujer con flujo de sangre, ella decía ella pensaba con tal, si tan solo lograse tocar el borde de sus vestidos de Jesús. El borde es lo que arrastra, es la bastilla, ¿no? La bastilla del vestido, del pantalón. Si tan solo tocarla, y ella tenía fe y lo logró tocar a Jesús y se sanó. Y el leproso, hermanos, ¿qué le dijo Jesús al leproso? El leproso dudaba, hermanos, porque no en el poder de Jesús, sino que si él quisiera. Dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le tuvo que confirmar, ¿no? Porque él no dudaba en el poder de Jesús, dudaba que si él quería, ¿no? Que si él quería. Y Jesús le tuvo que confirmar y le dijo, sí quiero. ¿Tú crees que Jesús tenía que tocarlo a fuerzas para sanar al leproso? No, lo podía haber hecho a distancia. Sin embargo, pues tuvo misericordia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar, hermanos, que Jesús siempre tiene misericordia de nosotros, siempre. Pero tenemos que tener ¿qué? No es que si puede o no puede, es que tú crees, tú tienes fe. Eso es lo importante de esta sección, hermanos. Si no tienes fe, hermano, pues cuando pides eres como las olas del mar, dice lo que leímos, ¿verdad? En Santiago. Eres como la ola del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Van de un lado a otro, ¿no? Cambia el viento y para allá van las olas, ¿no? Como no deberíamos de ser nosotros siempre deberíamos de tener la misma fe, pero como cambian las circunstancias, entonces por eso a veces están y a veces no está nuestra fe.
porque es que ahorita estoy pasando por momentos muy, ¿qué? Muy duros. Entonces las circunstancias me hacen parecer que no tengo fe. ¿Quién de aquí podría decir de nosotros que no tiene fe? Nadie, ¿no? Nadie de nosotros sabemos. Ustedes no saben qué tanta fe tengo yo. Yo no sé cuánta fe tienen ustedes. No los podría decir, es que tú no tienes fe. Tú eres como las olas del mar. Apenas te cambian las circunstancias tantito y te me desapareces de la iglesia. O sea, no te puedo decir, solamente tú sabes lo que estás viviendo, ¿no? Solamente tú sabes lo que estás viviendo. Entonces, ¿pero qué dice Santiago? Que no seamos porque entonces vamos a ser como el hombre de doble ánimo, como que es inconstante en todos sus caminos, en todos sus caminos. Entonces, hermanos, la sabiduría, nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios, porque si dudamos que Dios nos va a dar sabiduría, entonces, ¿dónde crees que vamos a ir a buscar la sabiduría? Si no la buscamos en Dios, la vamos a buscar en el mundo. Lo que el mundo piensa, lo que el mundo cree. Ahí la vamos, nuestro conocimiento se va a ir del lado del qué, del lado del conocimiento que tiene el mundo. ¿Y cómo es el conocimiento del mundo, hermanos? Pues están medio perdidos, están medio perdidos. La sabiduría del mundo dice, déjalos con que se amen, no importa que sean dos mujeres, que lo bueno es que hay amor. Ese es el conocimiento del mundo. O ves a dos hombres igual y dices, lo importante es que se quieren. Este es el conocimiento del mundo, hermano. ¿Sí? O ven a una muchacha soltera que no se ha casado, pues embarázate para que tengas tu hijo. Esos son los consejos que da el mundo, hermano. Es increíble, ¿no? Sin embargo, un cristiano le dice a una chica que no se ha casado, que no se quiere casar, qué bueno, así te dedicas a las cosas de Dios. Eres libre, no tienes que darle cuentas a nadie. Eso es lo que pensamos nosotros como cristianos. Entonces, la sabiduría del mundo es muy diferente a lo que nos enseña Dios, hermanos. Vamos a leer ahora del 9 al 11, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Sí. Es que es para la transmisión, porque nos dicen, es que no escuché el versículo. Hay que aprenderlo. El hermano que es humilde condición, gloriese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosa apariencia así también se marchita. El rico en todas sus empresas. Gracias, hermano. Hermanos, en esta parte de los ricos y los pobres, hermanos, a los pobres Santiago, ¿qué les dice? A los pobres se les dice que deben de sentirse orgullosos y gloriarse. ¿De ser pobres? No, hermano, espérate tatita. Dice, deben de gloriarse porque esto probablemente, hermanos, se refiere al hecho de que Cristo vino y murió por ellos. Por todos. Pero está aquí hablando Santiago de los pobres. Dice, y ahorita voy contigo, rico. Dice, tú, pobre, debes de exaltarte porque el Hijo de Dios murió por ti. Lo que hace el mundo, ¿qué hace el mundo con los pobres? Los humilla, los hace de menos. Y lo peor de todo es que ellos se la creen. O sea, piensan que porque no tienen dinero, no se pueden gloriar. Entonces Santiago le está diciendo a los pobres, el hermano que es humilde,
el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque Dios dio a su Hijo por ellos, por nosotros, por todos nosotros. Y también al rico le dice, ¿no? Le dice, ¿no? Que ellos deben de recordar que aunque el mundo les dice que ellos son lo que ellos son lo máximo, que ellos son lo único, ellos deben de recordar que todo lo que tienen es gracias a Dios. Y que si Él quiere, en este momento se los arrebata. Se los arrebata. Y sí, la verdad es que hay hombres, muy poderosos, con mucho dinero, que sienten que lo han logrado por ellos mismos, ¿no? Que lo han logrado. Es más, ellos tienen así como un delirio de persecución o una situación en que no creen de su círculo íntimo que les rodea. Ellos buscan quien les hable con la verdad. Porque lo que hacen es, la mayoría de la gente lo que hace es alabarlos. Dice, tú eres grandioso, tú eres magnífico, cuánto éxito has tenido, y les llenan la cabeza ¿de qué? De humo. Entonces, muchas personas poderosas lo que buscan es realmente un círculo íntimo que les hable con la verdad, que les hable lo que es, no con mentiras solamente por ganarse su favor o por ganarse su amistad. Por eso tienen ese delirio de desconfianza, ¿no? Tienen esa desconfianza del círculo que los rodea. Pero Dios tiene en su mano de ricos y pobres, tiene la vida en sus manos, de todos nosotros, ¿sí? Y eso es algo que ninguno de nosotros tenemos que olvidar, hermanos. Vamos a leer del 12 al 18, por favor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué dice Santiago? No erréis, o sea, no te equivoques, no te equivocas. ¿Por qué? Porque Santiago, cuando dice que nosotros debemos de considerarnos dichosos, hermanos, por enfrentar estas pruebas, esto quiere decir que, y nos está hablando del tipo de pruebas o de tentaciones de las cuales vamos a acabar más fuertes. ¿Tú has tenido pruebas que las has superado y te han hecho más fuerte? Amén, hermano. Amén. Porque ese es del tipo de pruebas que nos pone Dios. Ese es el tipo de pruebas que nos pone Dios. Hermanos, pero las tentaciones que dice la palabra de Dios, las tentaciones de las que está hablando Santiago en el versículo 13, ya son de otro tipo, hermanos. Estas son las tentaciones que tienen como propósito desviarnos del camino. ¿Qué tentación te podría desviar del camino? Porque lo dice muy claro, ¿verdad? Que Dios no nos tienta con el mal. Dice, no erréis. No erréis porque Dios no nos da ese tipo de tentación. Nos da pruebas que nos hacen más fuerte, pero no nos da una tentación que nos va a perder o que nos va a sacar del camino. Y muchas veces eso es lo que pensamos. Ay, Señor, ¿por qué me pones esta tentación? A lo mejor lo decimos de guasa, ¿no? Pero como dicen, ni bromeando lo puedes decir.
Ni bromeando lo puede decir, porque ninguna tentación es de parte de Dios. Ninguna tentación es de parte de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender que hay situaciones en las que nos van a probar nuestra fe, pero definitivamente Dios no nos va a poner en ninguna circunstancia en la cual perdamos nuestra salvación. Eso es muy importante que lo tengamos bien claro. Hermanos, estas tentaciones definitivamente vienen, adivina de dónde, hermano. Vienen de nosotros mismos. Vienen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro antiguo yo, que quiere seguir los deseos de la carne, es el que le gusta que, ¿qué? Esa tentación viene del enemigo y viene de tu antiguo yo. ¿Cómo eras antes de conocer a Dios? Eso es lo que te quiere regresar al camino donde andabas. El diablo, hermanos, pues está cerca, ¿no? Para echarle. ¿El diablo qué crees que le va a echar si ve que tienes tentación? ¿Le va a echar agua o le va a echar más leña al fuego? El diablo está cerca para eso, ¿eh? Pero las tentaciones, hermanos, vienen de nuestra propia concupiscencia, como leímos, de nuestro propio pecado, de nuestro antiguo yo, de nuestro antiguo yo. Hermanos, el proceso, Santiago sabía este proceso natural del nacimiento de un bebé, ¿no? Por eso pone esa analogía, esa analogía. Todo empieza con un deseo, todo empieza con un deseo. El deseo en sí no es pecado, pero cuando se deja crecer y crece sin control, hermanos, el pecado es engendrado. Y Santiago usa la analogía de un bebé, ¿no? ¿Qué se necesita para tener un bebé? Engendrarlo. Y de ahí crece. ¿Y luego qué? Y luego nace. Y luego nace. Por eso usa esa analogía, hermanos. Hermanos, en la mente, pues el pecado ya existe. Porque los deseos, pues ya se han convertido en pensamientos. Primero es el deseo, luego es un ¿qué? Luego es un pensamiento. Y luego de este pensamiento pecaminoso, pues surge la acción y es cuando nosotros caemos en pecado y caemos en muerte espiritual, hermanos. Caemos en muerte espiritual. Cuando nosotros damos vida a ese deseo, primero lo deseamos, luego lo maquinamos y lo convertimos en una realidad. Nosotros caímos, nuestra condición va a ser de una muerte espiritual, hermanos. Va a ser de una muerte espiritual. No es de sorprenderse que por eso a lo mejor no seamos constantes o no seamos pacientes en nuestras pruebas. Porque si así le hacemos más caso a nuestra carne que a la sabiduría de Dios, si continuamente le estamos dando rienda suelta a nuestros ¿qué? A nuestros deseos y a nuestros pecados, pues no es de sorprenderse que no estemos bien ni siquiera dentro de la iglesia, ¿no? Ni siquiera dentro de la iglesia. Hermanos, ¿por qué crees que le atribuimos cosas negativas que nos pasan a Dios? ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, la gente le pasa algo malo y piensa que Dios la está castigando. ¿Por qué crees que se piense así? El principio de sabiduría es el temor a Jehová. Muy bien. Y hay veces nosotros no tenemos, no tenemos a ese temor porque creemos que no es cierto. Como dice aquí, dudamos, ¿sí? Y creemos que todo lo que dice la palabra no va a pasar. Y seguimos, por eso, en lugar de estudiar la palabra de Dios todos los días, como es el alimento espiritual, nos alimentamos de cosas mundanas. Y es por eso que desde allí empezamos a alimentar el pecado, ¿sí? A concebir, como dice, y hasta que no lo ponemos en práctica.
Amén. Porque Gracias, yo leí hermano. un libro donde dice que el diablo no necesita mucho hacer por nosotros, que tiene muchos angelitos que le están ayudando. ¿Sí? Ok. Y sí es cierto. Sí, sí, cierto. Hay muchos que le están ayudando al diablo. No tiene que meternos mucho el pie, ¿verdad? Apenas nos sopla tantito y ya sentimos que podemos hacer. Y sí, hermanos, es ignorancia pensar que lo malo que nos pasa proviene de Dios. Es falta de sabiduría pensar que las pruebas que nos están pasando es para nuestra maduración, para crecer en la palabra de Dios. Pero es ignorancia pensar que Dios te está olvidando, ¿no? O que Dios te quiere afectar. Es, es simplemente, por eso dice Santiago, si no tienes sabiduría, pídala. Es así como empezamos, ¿no? Pero pídala con fe. O sea, con la certeza de que le van a responder. Si no, que dice Santiago, mejor no la pidas. Mejor no la pidas. Obviamente la solución no es dejar de pedir, ¿verdad? La solución es tener fe. La solución es tener fe. Porque si no, vamos a pensar que todo lo positivo que nos pasa en este mundo, pues es por nuestra bondad, por nuestra inteligencia, por nuestra maravillosa, por nuestro maravilloso ser. Y no es así. Y no es así, hermanos. Hermanos, vamos a leer del 19 al 27 ya para terminar. Hacedores de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y de perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermano. Santiago, hermanos, obviamente tenía este don de la exhortación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él sabe muy bien cómo motivarnos a la acción, hermanos. Lo que acabamos de leer es que Santiago no solo quiere enseñar verdades de Dios, sino quiere que las llevemos a la práctica. Quiere que salgamos y lo apliquemos. Hermanos, hoy en día hay problemas con eso del hablar y el escuchar y el actuar. Mucho, hermanos, mucho. ¿Tú eres pronto para hablar y para enojarte y tardo para oír? Hermanos, primero dice que deben dejar de hablar y enojarse tanto y que sería mejor escuchar. De hecho, hay una frase que no es bíblica, pero que sabemos mucho que Dios nos dio dos, ¿qué? ¿Por qué crees? Y una boca, ¿por qué crees? Que tenemos que escuchar lo doble de lo que hablamos. Y esto, hermano, cuando nos enojamos, pues no podemos escuchar ni siquiera la voz de Dios. Ya no la de tu mamá, la de tu esposa, la de tu esposo, que te está tratando de tranquilizar, ¿no? Escucha la voz de Dios, hermano. Ni siquiera la vas a poder escuchar porque estás tan enojada, estás tan emberrinchado, que te olvidas, ¿no? Que te olvidas de las lecciones de la palabra de Dios. Que hay que ser prontos ¿para qué? ¿Para hablar? No, hermano. ¿Prontos para qué? Prontos para escuchar.
Que te quiere salir así la respuesta rápido de, no, hermano, tranquilo, tranquila, escucha primero. Ya después hablas, pero primero tenemos que escuchar. Nos tenemos que ser más escuchadores, hermanos. Hermanos, y lo que nos enseña Santiago es que hay que llevar a la práctica lo que escuchamos. Hay que llevar a la práctica lo que escuchamos. Y va a ser de gran bendición para nuestra vida, hermanos, porque poner en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios, eso nos hace crecer en su palabra, nos hace madurar. Muchas veces no es lo que tú crees, es lo que dice que la palabra de Dios, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque es la palabra de Dios, pues es una lámpara a nuestros pies. Cualquier duda que tú tengas de cómo pensar, cómo actuar, cómo escuchar, cómo hablar, la palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios no lo dice. No es algo fácil, hermanos. Todos lo sabemos. Que estamos en un ¿qué? En un cambio constante. Pero hay que echarle ganitas, ¿no? Sí, no se vale decir como en la frase, estoy en transformación. Cristiano en transformación. No, hermanos, tenemos que, más que decir, pues tenemos que actuar, ¿no? Más que decir, tenemos que actuar y tener mucha fe, hermanos. Hay otra manera en la cual nos engañamos a nosotros mismos. Dice la palabra, si nos creemos religiosos, dice, y no ponemos freno a nuestra lengua. Y dice que nuestra religión, si es así, entonces nuestra religión no sirve para nada. No sirve para nada. Hermanos, no puedes tener un ingrediente y faltarte los demás, porque el círculo está así. Tenemos que ser lentos para airarse, o sea, refrenar nuestro enojo. Tenemos que escuchar, tenemos que actuar, o sea, poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios y refrenar nuestra lengua, o sea, lentos para hablar. ¿Es un círculo qué? Es un círculo vicioso. No, hermanos, es un círculo virtuoso. Muchos tenemos un círculo vicioso. Es todo lo contrario, ¿no? O sea, es todo lo contrario a no enojarme, a no escuchar, no pongo en práctica lo que me enseña la palabra de Dios y no me importa lo que salga de mi boca. Ese es un círculo vicioso. Un círculo virtuoso, hermanos, es lo que nos enseña la palabra de Dios y pues no podemos tener un ingrediente sin los demás. Sin los demás. Porque si no ya no sería círculo, ya quién sabe qué sería, ¿no? Sería un desorden. Si escuchas sin frenar la lengua y el enojo, pues no estás escuchando humildemente. Y así pues no vas a salvarte, pues nunca, ¿no? O sea, vamos a perder lo más preciado que estamos buscando todos los cristianos, que es la vida eterna. Hermanos, si escuchas pero no sin actuar, pues no vas a recibir bendición y te has engañado a ti mismo, ¿no? Y te has engañado a ti mismo. Hermano, si actúas sin frenar la lengua, pues no sirve tu acción y otra vez te estás engañando a ti mismo. Entonces, nos damos cuenta que es este círculo virtuoso, hermanos, que nos enseña Santiago. Definitivamente nosotros lo tenemos que poner en práctica, pues para llevarlo a la acción, hermanos. Es impresionante cómo Santiago nos invita a realmente cambiar, a realmente llevarlo en nuestra vida diaria, ¿no? Y si nos sentimos perdidos, si nos sentimos súper enojados, si nos sentimos súper extraviados, o que nadie te comprende, o que ¿a quién le tienes que pedir, hermano? Y le vamos a pedir con fe. Le vamos a pedir con fe. Ahora sí que cada uno de nosotros, hermanos, pues sabe, ¿verdad? Sabe de qué, sabe tú sabes cuál es tu debilidad, lo que Dios te puede ayudar a salir adelante. Él te dio a su Hijo para que muriera por tu salvación, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar su palabra. Y es lo que estamos haciendo todos
todos los miércoles. Esta ha sido la clase del día de hoy, hermanos. Muchas gracias. Dios los bendice. Muy bien, vamos a poner de pie para cantar estas dos últimas alabanzas y Dani va a hacer la oración para concluir.